Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con estas clases de teorías de la comunicación, cambiando un poco de tema, de época, de momento, de enfoque. Hasta ahora el recorrido que hemos hecho ha pasado por la forma en que se han estudiado los efectos de los medios de comunicación en términos de la capacidad que tendrían o no tendrían esos medios de comunicación de modificar las conductas de las personas, es decir, efectos de tipo conductual. Ahí está o ahí reside toda la discusión, desde posiciones que piensan en la capacidad de modificar las conductas de una manera más o menos directa o bastante directa, aquellas que afiliamos o que pusimos cerca de esta idea de la teoría de la aguja hipodérmica, es decir, la idea de que la relación entre el mensaje mediático y la conducta de las personas era bastante parecida a la relación entre el estímulo y la respuesta a nivel casi de reflejo. Cierto que dijimos que no hay prácticamente autores que sostengan posiciones tan extremas, aunque un autor como Jacotin, el ruso que trataba de explicar la adhesión de las masas obreras alemanas al nazismo, se acerca bastante al pensar que la relación entre la propaganda y la conducta de las personas se puede explicar desde la reflexología de Pavlov, que era este investigador ruso que había estudiado justamente el tema de los reflejos condicionados. Así que bueno, tenemos esas posiciones que se acercan bastante a pensar en una idea de estímulo-respuesta para explicar los efectos de los medios de comunicación, y a partir de ahí posiciones cada vez más matizadas que van a ir encontrando la multitud de factores que inciden en esa relación. Y al mismo tiempo que se van encontrando esa multitud de factores, aparece cada vez un nivel mayor de escepticismo respecto a la idea de que los medios de comunicación puedan tener efectos directos sobre la conducta de las personas, sobre la actitud y por lo tanto la conducta. Bueno, piensen en esa frase con la que Lasserfeld arranca ese texto muy conocido, La campaña electoral ha terminado, donde dice, bueno, las campañas electorales modernas terminan antes de empezar, porque de hecho si no existieran el resultado electoral sería muy parecido al resultado que se da después de la campaña, lo que traducido indicaría que el efecto de los medios de comunicación o la capacidad de tener efectos de los mensajes mediáticos es prácticamente nula o es muy irrelevante. Bueno, esta idea de efectos mediáticos va a ser reconsiderada a partir de los años 60 y 70, a partir de un cambio de registro en cuanto a de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de efectos mediáticos. Ya un periodista y ensayista norteamericano, cuya obra principal data del periodo de entreguerras, Walter Lippmann, había adelantado esta idea. Él decía que el mundo que debemos afrontar políticamente queda fuera de nuestro alcance, visión y comprensión. Los medios de comunicación determinan las imágenes que nos hacemos en la cabeza. Las imágenes que nos hacemos en la cabeza. Es decir, acá ya no está hablando de la conducta, sino de otra cosa. Y esa otra cosa es la que va a indagarse cada vez con mayor interés e intensidad a partir de los años 60, fines de los 60, más específicamente en los años 70. Hagamos una especie de rodeo y miremos algunas cosas características de los medios informativos. Cuando pensamos en los medios informativos, en los diarios, como el más característico de ellos, los periódicos, solemos pensar en las diferencias que tienen unos respecto a otros, las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, las diferencias de línea editorial. No nos resulta tan sencillo pensar en las similitudes, pero veamos un ejemplo. Vamos a comparar tres portadas. A propósito, no son recientes, son de hace unos 5 o 6 años,
para correrlo un poco de la contingencia actual. De los tres periódicos más importantes de Argentina, Clarín, La Nación y Página 12. Periódicos que sabemos tienen orientaciones político-ideológicas diferentes. En relación al gobierno de entonces y al gobierno actual, podríamos decir que Clarín y La Nación son medios claramente opositores y Página 12 un medio claramente oficialista. Estas portadas son de 2014, cuando en el gobierno todavía estaba Cristina Fernández. Bien, la primera portada que ven en la pantalla es de Clarín. Vamos a tratar de identificar cuáles son las noticias que Clarín destaca ese día, las que a Clarín le parece que son más importantes. Bueno, evidentemente la más importante acá tiene que ver con el procesamiento a Fariña y Elascar en la causa que se le seguía a Lázaro Báez. Acá aparece como la ruta del dinero K. Muy bien, procesan a Fariña y Elascar, pero no tocan a Lázaro Báez, es el titular de Clarín. En segundo lugar, podríamos decir que hay una noticia deportiva destacada, más por una foto que por un titular, el triunfo de San Lorenzo en la Copa Libertadores. Luego tendríamos otras dos o tres noticias que aparecen destacadas. Las que están en la parte superior, Colón con lugar, que tiene que ver con la polémica que había en ese momento respecto al monumento a Colón. Una noticia sobre un aviador, civil, no profesional, que había colaborado en el traslado de un órgano para un trasplante. Y a la derecha un recuadro donde habla de la creación del Ministerio de Cultura y la designación de Teresa Parodi como su ministra. Luego hay otras noticias menos destacadas, pero ahí podríamos decir que esas 5 son las que para Clarín son más importantes. Veamos ahora la tapa de La Nación, que como es un diario en formato sábana, tiene otra distribución, tiene la posibilidad de destacar más noticias, aunque eh, no destaca con tanta contundencia unas sobre las otras. Bueno, pero miremos así a ojo de buen cubero cuáles son las más importantes. El procesamiento a Fariña y a Lascar aparece destacada. Al lado, así viven los porteños hoy, sobre una encuesta que había realizado una consultora. Abajo la del aviador, el vuelo que salvó una vida. A la izquierda una sobre Capitanich, que en ese entonces era jefe de gabinete, y debajo la del Ministerio de Cultura y la designación de Teresa Parodi. O sea, si comparamos las 5 noticias destacadas por Clarín y las 5 noticias destacadas por La Nación, vemos que hay 3 que coinciden. Bueno, ustedes podrán decir, son 2 medios opositores en ese momento, con posicionamientos editoriales similares, es lógico que destaquen más o menos lo mismo. Veamos ahora página 12, tapa del mismo día. La noticia más destacada por página 12 de ese día es la de la creación del Ministerio de Cultura y la designación de Parodi, que también había sido destacada por Clarín y también por La Nación. En segundo lugar, podríamos decir las de arriba, un poco más destacada la que tiene titular y foto, preguntas, respuestas y chicanas en el Senado, que es sobre la intervención de Capitanich, que también había sido destacada por La Nación, aunque no tanto por Clarín. Luego hay una sobre YPF y otras menos destacadas. O sea que tendríamos de las 3 más importantes para página 12, 2 coinciden con La Nación, una con La Nación y con Clarín. Hay otras coincidencias llamativas. En un lugar un poco menos destacado, hay una noticia, dice acá, página 12 a la izquierda, de Merlo solo quedó la estatua, que tiene relación a la renuncia del director técnico de Racing en ese momento. Si miramos volvemos a mirar la tapa de La Nación, tenemos arriba la misma noticia sobre Merlo y prácticamente el mismo titular. Solo quedó la estatua. Y si volvemos a mirar la tapa de
Clarín, vemos que en un lugar no tan destacado, al lado de la foto de, el jugador de San Lorenzo, también tenemos la noticia de Racing y la renuncia de su director técnico de entonces. Bien, entonces lo que parece que tenemos es que los periódicos en algún sentido son bastante más parecidos que lo que las diferencias de línea editorial nos muestran. Habría otras cosas para considerar, por supuesto, o sea, el hecho de que cuestiones más técnicas y materiales, o sea, el tamaño de los diarios es parecido, la distribución gráfica también es similar, los estilos periodísticos en términos de la manera en que se organiza la información también tienen puntos de contacto. De hecho, las mismas escuelas y carreras que forman a los periodistas de Página 12 son las que forman a los periodistas de La Nación. Por lo tanto, hay un conjunto de competencias, habilidades, saberes que son comunes a los profesionales de un medio y de otro. Todo esto nos lleva a la idea que sugirió Elizabeth Noel Neumann, que es una investigadora que trabajó en alguna de estas líneas, aunque no la comentaremos en detalle, respecto a que en los años 70 es evidente que hay un panorama mediático diferente. Ella dice un nuevo panorama mediático, y para ella ese nuevo panorama mediático está caracterizado por tres aspectos diferentes a los años anteriores. El primero es lo que ella llama la acumulación. Ya no estamos en un momento en que los medios de comunicación son novedades, sino que ya tenemos varias generaciones de personas que se han formado, que han crecido en contextos mediáticos bastante desarrollados. Y por lo tanto hay que pensar que los efectos no deben pensarse como resultado de una acción puntual de un mensaje, esto que buscaba Hovland. O sea, ¿qué efecto tiene esta película en este grupo de soldados? Sino más bien tratar de pensar los efectos en términos de una acción conjunta y prolongada en el tiempo. La segunda característica que ella da es la que llama consonancia y que refiere a lo que acabamos de ver. Dice, en términos estructurales, los medios son más parecidos que diferentes. Las diferencias parece que están acotadas a cuestiones que uno podría decir son superficiales, si ustedes me lo permiten, como son las opiniones políticas, las divergencias ideológicas, pero hay una base que es muy, muy similar. Tercera cuestión que ella señala, lo que llama la omnipresencia. Los medios están extensamente difundidos y dice ella, no solamente están extensamente difundidos, sino que sabemos que están extensamente difundidos. O sea, son parte del paisaje y de nuestros presupuestos, cosa que no pasaba en épocas anteriores, en la época en que investigadores como Hovland o Lazarsfeld hacían sus investigaciones. Bueno, ¿qué hacen los medios de comunicación entonces en este contexto o cuáles son las cosas que uno podría pensar que hacen? Bueno, hay tres operaciones que van a estar caracterizadas. Primero, esta idea de Lippmann. O sea, los medios de comunicación nos muestran qué hay en el mundo, con lo cual se forman nuestras imágenes en la cabeza, decía Lippmann. Nos muestran qué pasa y qué hay, los acontecimientos y los objetos. También, posiblemente, nos indican la importancia relativa de las cosas, jerarquizan esos acontecimientos y esos objetos, nos indican cuáles son más importantes y cuáles son menos importantes. Y, finalmente, nos suministran juicios valorativos acerca de qué cosas hay y qué cosas suceden. En los años 60, un politólogo especialista en política internacional que se llamaba Bernard Cohen aventuró una idea con una frase que ha sido
muchas veces repetida y que por eso nos permitimos repetirla una vez más. Él dijo, en relación a las cosas que podía decir Clapper, ¿no? Esta idea de que los medios, bueno, finalmente no tenían efectos. Dijo Cohen, puede ser que los medios de comunicación no tengan la capacidad de decirle a la gente qué cosas pensar, pero tal vez sean sorprendentemente eficaces para decirle a la gente sobre qué cosas pensar. Fíjense este desplazamiento. Ya no el qué, tenés que comprar tal cosa, si es un mensaje publicitario, tenés que votar a tal candidato, si es un mensaje político, no el qué, sino el sobre qué. Lo que veíamos en esta comparación rápida de las tres portadas de los diarios. Las opiniones respecto a cada noticia son diferentes en cada medio, pero cuáles son las noticias importantes ese día parece que son similares. No entonces el qué, sino el para qué. Con esta idea de efectos en términos no ya de la conducta, sino de el conocimiento, por eso vamos a hablar de la diferencia entre los efectos conductuales y los efectos de tipo cognitivo, efectos en el registro del conocimiento que tienen las personas acerca de las cosas, de lo que hay, de lo que pasa, de qué cosas son más importantes y qué cosas son menos importantes. Entonces, en este nivel es que se van a desarrollar distintas líneas de investigación que van a analizar diferentes cuestiones. Nosotros no vamos a recorrer todas esas líneas, nos vamos a concentrar en dos, tal vez tres, y principalmente en aquella que consideramos que ha sido más productiva en términos de investigación, de desarrollo teórico, de cantidad de trabajos y de especialistas que se han inspirado en estas ideas, y es lo que se llama la teoría de agenda setting o la teoría de establecimiento de agenda. Como ven en este gráfico, bueno, de lo que se trata es de que la percepción de la realidad de las personas, por un lado, tiene que ver con la relación que las personas tienen con la realidad, esa flecha que aparece abajo a la izquierda, pero por otro lado está mediada por las agendas de los medios de comunicación. Vamos a estar entonces en un tipo de investigación que en principio, aunque con el tiempo va a expandir sus intereses, en principio se va a interrogar respecto a la relación entre los textos mediáticos y específicamente los textos informativos, las noticias de los medios informativos y la interpretación, la lectura, el proceso de recepción por parte de los receptores. Fíjense que hay otro componente del proceso comunicativo que es el componente de producción, que no va a ser indagado en principio, repito, por la teoría de agenda setting, sí por otra corriente muy interesante que es la de sociología de las noticias, que se va a preguntar justamente respecto a la relación entre los procesos productivos de la información y el resultado de esos procesos productivos que son las noticias. Es difícil abordar la integralidad de los procesos comunicativos y casi todos los enfoques teóricos y de investigación se centran en uno de los elementos o en la relación entre dos de esos elementos. Repito, la agenda setting, repito, en principio, en su formulación clásica, en sus mayores investigaciones, va a centrarse en la relación entre los textos mediáticos informativos y la recepción de los receptores o de las audiencias. Bien, el principal exponente de esta corriente, el referente de la corriente, es un investigador que se llama Maxwell McCombs, que formuló las premisas del modelo de agenda setting
a comienzos de los años 70 y que inauguró de esa forma una línea muy productiva de trabajo que a lo largo de los 50 años que nos separan de ese momento ha producido multitud de investigaciones por parte de él, pero también de muchos otros investigadores, y en muchos lugares distintos del planeta, en muchos países. ¿Cuál es entonces la idea principal? Bueno, que las agendas que producen los medios de comunicación, es decir, el establecimiento de cuáles son los temas importantes en términos de cuáles son los temas y de qué jerarquía tienen, cuáles son más importantes que otros, la manera en que los medios de comunicación delimitan esas agendas mediáticas se transfiere a las preocupaciones del público, a la manera en que los públicos de esos medios de comunicación entienden que son importantes los temas acerca de las cuestiones de orden público. Voy a hacer un pequeño desvío metodológico aquí, porque hay una cosa que es necesaria que ustedes entiendan para poder comprender luego los resultados de las investigaciones sobre agenda setting, y es el tema de la correspondencia. La correspondencia es una medida estadística, una forma de comparar dos objetos en términos estadísticos y poder identificar si esos objetos son similares o son diferentes. Voy a poner un ejemplo extremadamente simple y casi caricaturesco. Vamos a suponer que estamos comparando personas y que definimos dos variables para comparar a esas personas. Una variable es la edad o el grupo etario, y vamos a diferenciar entre personas jóvenes y personas viejas. Y la otra variable es el género, y vamos a diferenciar entre varones y mujeres. Acá tenemos el primer caso de dos objetos, en este caso personas, para comparar. Bueno, son dos personas mayores y son dos personas del mismo género, porque son varones. En este caso le corresponderá como valor de correspondencia un 1. El 1 positivo me indica que respecto al conjunto de variables que considero, estos dos objetos que estoy comparando tienen el mismo valor. En este caso solo tengo dos variables, género, grupo etario. Para las dos variables tienen el mismo resultado, por lo tanto tengo 1 como valor de correspondencia. Respecto a lo que estoy comparando, estos dos objetos son iguales, son idénticos. ¿Qué pasaría si comparara dos niñas? Bueno, el valor sería igualmente 1, porque compararía y tendría que el género es igual, son mujeres, el grupo etario es igual, son jóvenes, y por lo tanto el valor me daría 1. El valor de la correspondencia no me indica qué tipo de contenido tiene la variable. No me dice en este caso si son varones, si son mujeres, si son adultos o si son niños. Simplemente me dice que los dos objetos que estoy comparando son, a los efectos de esa comparación, idénticos. Veamos el segundo caso. Tenemos una persona mayor y tenemos una persona joven. Son diferentes en relación al grupo etario, pero son idénticas en cuanto al género, porque ambas son mujeres. En este caso tendría un valor intermedio, que es 0. No podría decir si son más parecidas que si son más distintas, porque de acuerdo a una variable son idénticas y de acuerdo a otra variable son disímiles. El tercer caso tenemos una persona adulta, varón, y una persona joven, mujer. En este caso sería el mayor grado de disimilitud, identificado en la escala como -1.
en este caso, a todos los efectos en relación a qué cosas estoy comparando, lo que tendríamos es que estas dos personas son diferentes. Ahora bien, ¿qué voy a comparar en términos de los estudios de agenda setting? Vuelvo al cuadro anterior, voy a comparar la agenda de los medios de comunicación respecto a la agenda del público. Si esas agendas son exactamente iguales, la de los medios y la del público, voy a tener valores cercanos a 1 o 1. Si fueran exactamente iguales, me daría 1 positivo. Si fueran absolutamente diferentes, esos valores serían cercanos a -1. ¿Cómo es que obtengo una cosa y otra? ¿Cómo obtengo la agenda mediática y cómo obtengo la agenda del público? Bueno, en el caso de la agenda mediática, con procesos más complejos, pero parecidos a lo que hicimos rápidamente, es decir, analizando un conjunto de medios informativos, trataré de analizar medios informativos que sean aquellos que consumen las personas a las que después utilizaré o entrevistaré o encuestaré más precisamente para ver, para obtener la agenda del público. Supongamos que me interesan los temas públicos de la región de Comodoro Rivadavia y Radatili, bueno, entonces utilizaré medios como El Patagónico, Crónica, ADN Sur, o sea, los medios informativos de la región. En esos medios, a partir de una técnica de análisis de contenido, donde, bueno, compararé una serie de cuestiones que tienen que ver, o mediré, para ser más preciso, una serie de cuestiones que tienen que ver con el tipo específico de medios. Si fueran, para ver el caso más simple, periódicos o diarios impresos, bueno, lo que tengo es el tamaño del titular, la superficie que ocupa en la página, si está en las primeras páginas o si está en las últimas páginas la noticia, si está en las tapas, en las portadas, se supone que el diario pone en la portada las noticias que considera más importantes. Veamos un ejemplo. Tenemos un diario y claramente la noticia que aparece destacada es algo relacionado al desempleo. No se hace esto con un solo diario, sino con varios diarios diferentes y a lo largo de un periodo de tiempo. Pero, en mor de simplicidad, planteemos que a partir del análisis obtengo que el tema destacado por los medios es el desempleo. ¿Qué hago luego? Bueno, hago una encuesta y le pregunto a personas que se informan por esos medios cuál es el tema más importante. Y obtengo una respuesta. Por ejemplo, esta chica me dice el desempleo. Con lo cual, tengo una similitud, una correspondencia entre la agenda de los medios y la agenda del público. Fíjense estos casos. Investigaciones relacionadas a distintos temas entre 1983 y 1986 analizando la correspondencia entre la agenda mediática y la agenda del público. Recuerden que valores cercanos a 1 positivo indican mucho parecido, indican prácticamente igualdad, y valores cercanos a 1 negativo indican disimilitud. Acá tenemos todos valores positivos superiores a 0, lo que indica que en todos los casos las agendas entre la agenda mediática y la agenda del público son más parecidas que diferentes. En algunos casos son muy, muy parecidas. En el tema de la actuación del gobierno, en el tema del paro o desempleo, en el tema de la inflación, en el tema del miedo a la guerra en ese momento en Estados Unidos. En otros son menos parecidos, pero en todos hay más similitud que diferencia. Esto nos lleva a, o lo lleva a McCombs y a Shaw, que era su colega en ese momento, a formular la idea de la agenda setting que podemos describir así. Dicen ellos: como consecuencia de la acción
de los periódicos, de la televisión y de los demás medios de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a incluir o excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio contenido. El público además tiende a asignar a lo que incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los mass media a los acontecimientos, a los problemas y a las personas. Esta sería la formulación clásica de la teoría de agenda setting. Hay un proceso en el cual hay una similitud entre la agenda planteada por los medios informativos y la percepción o la agenda de los públicos, y esa similitud no es casual, sino que se da por una transferencia de la agenda mediática a la agenda del público. Esa similitud no se da solamente en términos de cuáles son los elementos o los temas que son importantes, sino también en relación a la jerarquización de esos temas. Entonces, esta teoría propone que como consecuencia de la acción de los medios informativos hay un impacto, un efecto sobre el orden del día de los temas y sobre la jerarquización respectiva de los temas. Bueno, metodológicamente entonces se tratará de analizar la correlación entre la agenda mediática y la agenda pública. Fíjense que hemos hablado de tema y no de noticia. Este es un aspecto que tiene su complejidad. A ver, la idea es que lo que se transfiere como importante no es una cosa puntual, ¿sí? Vamos a suponer que estamos hablando de la inflación y vamos a suponer que hay una noticia que dice que el INDEC publicó el dato de inflación y fue de X porcentaje. Bueno, esa es una noticia. El INDEC publicó el dato y fue de tal porcentaje. El tema es algo que se prolonga un poco más en el tiempo, ¿sí? Donde hay distintas noticias que contribuyen a ese tema. El tema no es una noticia y tampoco es una sección. Entonces, el tema no es la noticia puntual de que el INDEC publicó el último dato de inflación, tampoco es la sección, es la economía. No, la economía abarca distintos temas. ¿Y qué es entonces un tema? Bueno, eso es difícil establecer, o mejor dicho, no hay una definición unívoca, y en términos de cada investigación hay que establecer claramente qué es lo que uno va a considerar cuando analiza. Es una definición analítica, operativa. Fíjense, una de las definiciones más usadas en estos términos es la de justamente Shaw, un investigador importante de la corriente, y él dice que un tema es una serie de acontecimientos relacionados que se involucran en el tratamiento periodístico y que se agrupan unidos en una categoría más amplia. Otra definición, Rossetti, serie de hechos sucedidos en un periodo dado que convergen en el marco de un problema con significado público y que reclama una decisión al respecto. No son dos definiciones exactamente iguales, pero comparten esta idea de que hay acontecimientos que es más de una noticia puntual, pero no llega a ser una sección, economía, cultura, política. No, eso no sería un tema. Necesitamos un grado de desagregación menor. Bien. Dos conceptos más todavía para pensar esto. Uno es el de la relevancia de los temas, definida como
la visibilidad de la información a partir de su ubicación, su tamaño, su disposición con respecto a otro tipo de información o su mayor frecuencia de cobertura. ¿Mm? Vamos a ver que la relevancia, para medir la relevancia, bueno, tendremos que establecer decisiones en relación a cuál es el tipo de medio informativo que estamos analizando. Si es un periódico, tendrá que ver con su ubicación espacial. Si es un noticiero televisivo, bueno, entonces tendremos que ver si aparece en los títulos al comienzo, cuál es la duración que se le asigna. Es otro tipo de criterios para poder medir lo mismo, que es la relevancia. Y otra definición a tener en cuenta es la de hueco informativo, con lo que se alude a la cantidad de espacio disponible para el material no publicitario en un determinado medio informativo. Si estamos para plantear el más simple, que sería un medio gráfico, un periódico, bueno, extraemos todo lo que se destina a la publicidad y tal vez podríamos extraer otras cosas, como por ejemplo los suplementos específicos del medio, y nos queda determinada superficie en las páginas que se va a llenar con noticias. Sobre esa superficie puedo establecer qué porcentaje se le asigna a un tema. Si el porcentaje es mayor, tendremos el resultado de que el tema es considerado más importante por ese medio. Juntando eso con otros medios durante un periodo determinado, tendremos entonces la definición de cuál es la agenda que propone, la agenda informativa que propone ese conjunto de medios de comunicación a su público. Bueno, a partir de este conjunto de premisas se realizaron una serie de investigaciones comparando la agenda informativa de los medios y las agendas que percibían los públicos como importantes. Y se llegó a la conclusión de que en general hay similitud. Con respecto a algunos temas hay más similitud, con otros un poco menos. A ver, en términos metodológicos, uno podría hacer exactamente esto, es decir, podría tomar un conjunto de medios, delimitar su agenda, hacer una encuesta, preguntarle a las personas qué temas son los importantes y luego comparar, pero también hay algunos atajos que se pueden tomar. Uno de esos atajos pasa por utilizar, por lo menos en Estados Unidos es muy común, lo que se llama la pregunta de Gallup. Gallup fue un investigador, pero más que eso es un instituto, el Instituto Gallup de Estudios de Opinión Pública, que realiza estudios sobre opinión pública, sondeos de opinión, sistemáticamente desde hace muchos años en Estados Unidos, hace por lo menos 60, 70 u 80 años. Creo que desde la década del 40 del siglo XX. Bueno, hace estudios de opinión, como bueno, los que se hacen en Argentina, que ustedes pueden ver en los programas informativos. Cada tanto se invita en el set a un analista de opinión que da los resultados sobre sus estudios en relación a, por ejemplo, la evolución de la imagen positiva de los políticos, del presidente, etcétera, etcétera. En las investigaciones de Gallup se incluye rutinariamente una pregunta que es esta que voy a mencionar. ¿Cuál cree que es el problema más importante al que se enfrenta hoy este país? ¿Cuál cree que es el problema más importante al que se enfrenta hoy este país? Eso se recopila sistemáticamente. Con lo cual, uno puede tener una percepción de la importancia del tema por parte del público, no solamente en la actualidad, sino en momentos anteriores. Como el Instituto Gallup hace esta pregunta sistemáticamente y guarda el resultado desde hace muchos años, uno podría estar interesado en cuál es el efecto de agenda en los años 70 y decir, bueno,
veo cuáles son los resultados del Instituto Gallup la respuesta a esa pregunta en esos años, en un periodo determinado, y voy a la biblioteca, a la hemeroteca, y analizo los medios informativos de ese momento. Y entonces no tengo que hacer una encuesta que sale unos cuantos pesos. Hay muchas investigaciones, especialmente las que tratan de mirar en Estados Unidos un momento anterior, el establecimiento de agenda en los años 60, en los años 70, que se realizan a partir de este tipo de procedimiento. Son investigaciones de archivo, pero que están beneficiadas por la sistematicidad con la cual el Instituto Gallup ha realizado esta pregunta en muchas investigaciones sistemáticamente todos los años y ha recopilado esta información. Bien, lo que hablé hasta ahora se refiere a lo que los investigadores de agenda setting, McCombs más puntualmente, llaman la primera fase de los estudios de agenda setting, es decir, la investigación sobre la transferencia de la agenda en términos de los componentes de esa agenda y la jerarquía respectiva de los eh, elementos de esa agenda. Ahora, una vez más o menos demostrado que esto es así, aparecen otras preguntas y una pregunta que aparece es, bueno, ¿por qué para algunas personas hay una relación más directa entre la agenda mediática y sus percepciones que para otras? ¿Por qué parece que hay un efecto de establecimiento de agenda más fuerte sobre algunas personas que sobre otras? A esto es a lo que McCombs llama el estudio de las condiciones contingentes. O sea, ¿cuáles son las condiciones que explican este diferencial en el efecto de agenda entre algunas personas y otras? Bueno, hay varias condiciones contingentes analizadas y muchas son similares a las que estudió Hovland para explicar la diferencia en términos de los factores del mensaje, los factores de la audiencia. Pero hay una que es la que se considera como más significativa en términos psicológicos y es lo que los investigadores de agenda setting llaman la necesidad de orientación. La necesidad de orientación depende de dos aspectos, que son la relevancia y la incertidumbre. Es decir, la percepción de que un tema es importante o no lo es tanto, eso se define como relevancia de un tema, y la disponibilidad de información y conocimiento sobre el tema o no. A eso definimos como incertidumbre. Fíjense este cuadro donde hay distintas investigaciones, dos realizadas en Estados Unidos y una realizada en Japón, y donde se divide a las personas en términos de la necesidad de orientación. Es decir, se divide a las personas en términos de relevancia baja y alta, y para los que consideran tienen relevancia alta, incertidumbre baja o alta. ¿Qué querría decir esto? Bueno, a ver, vamos a suponer que el tema en cuestión es la inflación. Bueno, vamos a suponer que, bueno, yo tengo problemas para llegar a fin de mes. O sea, no me alcanza mi ingreso. Por lo tanto, que los precios suban es un tema importante para mí. Es un tema relevante. Podría ser que yo no tenga problemas de plata, porque soy hijo de una persona muy adinerada y en realidad no tengo ningún problema y por lo tanto ahí la relevancia sería baja. Vamos al caso de que no lo es, sino que es importante para mí, estaría entonces en la relevancia alta. ¿Qué implicaría que la incertidumbre sea baja o alta? Bueno, supongamos que yo soy una persona a la que no le alcanza la plata, pero soy un economista y entonces tengo mucho conocimiento acerca de las variables económicas que intervienen en la inflación. En ese caso, la incertidumbre sería baja. O sea, yo sé mucho del tema.
Ahora supongamos que no lo soy, no soy un economista, soy una persona común y entonces necesito saber cómo viene la mano, o sea, qué pasa con la inflación, por qué están subiendo los precios. Entonces en ese caso tendríamos la incertidumbre alta. Miremos ahora los datos. Fíjense que en las tres columnas, lo que en las tres investigaciones, perdón, serían las tres filas, lo que tenemos es que el efecto de agenda, que está indicado por la correlación entre la agenda pública y la agenda eh, mediática, se incrementa a medida que sube la necesidad de orientación. En el caso de la primera investigación vamos de 0,15 a 0,41, pasando por 0,35. En la segunda de 0,29 a 0,68, pasando por 0,59. En la tercera de 0,39 a 0,86, pasando por 0,62. Entonces es sistemático que a medida que la necesidad de orientación es más importante, indicada por la relevancia alta y la incertidumbre alta, entonces a medida que la necesidad de orientación es más alta, también es más importante el efecto de establecimiento de agenda. Es decir, los medios de comunicación muestran una capacidad de generar un efecto cognitivo de establecimiento de agenda mayor o más importante cuando la necesidad de orientación es más alta para las personas. Hay otro aspecto que no tiene que ver con las personas, o bueno, sí tiene que ver con las personas, pero en relación al tipo de acontecimiento para las personas. No todos los acontecimientos son iguales. En los estudios de agenda setting se divide entre acontecimientos experienciales y acontecimientos no experienciales. En realidad estos términos son traducciones del original inglés en donde hay varias traducciones para las mismas palabras. Las palabras que utiliza Macomb son obtrusive y unobtrusive. Es interesante porque una traducción más directa que algunos traductores prefieren es acontecimientos entorpecedores y acontecimientos no entorpecedores. La idea es que hay acontecimientos que se nos meten adelante en la vida y hay otro tipo de acontecimientos que no hacen eso. La inflación, el aumento de precios, es un tipo de acontecimiento que se me mete delante. Quiere decir, yo podría no leer los diarios y voy al supermercado y digo, caramba, está todo más caro. O sea, no necesito leer el periódico, mirar un informativo en la televisión para saber que los precios están subiendo. Basta con vivir, simplemente, en un lugar determinado. Es un tipo de acontecimiento experiencial. Lo experimento. Se me mete delante, me entorpece mi recorrido por la vida. Pero hay otros acontecimientos que no son así. Por ejemplo, yo puedo pensar en, no sé, el exilio de millones de sirios que salen de su país por la guerra. Bueno, ¿cómo me entero de que eso existe? Por supuesto, podría haber algún caso muy puntual en el cual yo tengo familiares en Siria y entonces tengo una relación directa con ese caso, con esa situación. Pero para la mayoría de las personas que viven en Argentina, el conocimiento que tienen acerca del exilio sirio viene dado no a partir de una experiencia, sino a partir del consumo de medios informativos. Entonces, el efecto de agenda va a ser más poderoso sobre los acontecimientos no experienciales, sobre los acontecimientos no entorpecedores, sobre esos acontecimientos que no se me meten delante. Curiosamente uno podría decir, bueno, pero no son los más importantes para el sujeto, son los más lejanos, por ejemplo, la información internacional. Pero sobre ese tipo de cosas que son una parte importante de nuestro mapa mental acerca de lo que hay en el mundo, bueno, sobre ese tipo de acontecimientos sobre los que no tenemos
una experiencia directa, es justamente sobre el tipo de acontecimientos en el cual los medios de comunicación tendrán más capacidad de establecer agenda, de ser más poderosos en términos de la creación de un efecto cognitivo. Bueno, definido esto, Macomb señala que los estudios de agenda avanzan hacia lo que él llama una tercera fase. Y esa tercera fase está definida por lo que él nombra como agenda de atributos. Dice, ya no solo sobre qué pensar, sino también de qué modo pensar acerca de esos objetos. A ver, vamos a ver un ejemplo que es un ejemplo hipotético, aunque cercano a la realidad argentina. Pensemos en esta noticia. Tiene un titular, tiene una foto, tiene un texto que acá aparecen, ven, como un texto arbitrario, un lorem ipsum, y tiene una volanta, ¿sí? La parte previa al titular. Dice, la corrupción K procesan a Cristina por los hoteles del Calafate. Mírenla bien, por favor. Y ahora compárenla con esta otra. Es el mismo titular, es la misma fotografía, es el mismo texto, pero es diferente la volanta. En el primer caso decía la corrupción K, en este caso dice persecución judicial en Argentina. Fíjense que ese solo detalle modifica totalmente la noticia. Ese detalle, la volanta, no se está señalando en este caso cuál es el marco en el que se enmarca la noticia. Es una operación metacomunicacional y de esa manera define de manera distinta cuál es el contenido comunicacional de la noticia. De hecho, si yo les mostrara una de estas dos, que la única diferencia que tienen es la volanta, ustedes seguramente podrían hipotetizar con mucha claridad en qué medio de comunicación uno podría encontrarse esta noticia. ¿Sí? Por ejemplo, en Página 12 o en Clarín. Lo único que ha cambiado es la volanta, lo que ha cambiado es el marco. A esto se refiere Macomb con esta idea de la agenda de atributos. Ya no sobre qué pensar, sino la manera en la que pensar acerca de algo. Para Macomb entonces estaríamos en términos de un segundo nivel de agenda setting. El primer nivel estaría dado por la transferencia de la relevancia de los objetos. Este segundo nivel está dado por la transferencia de los atributos. El marco, o utilizando el término inglés que se suele utilizar, el frame, los estudios de framing. Acá hay una precisión para hacer, posiblemente vamos a detenernos un poco en esta cuestión más adelante. Hay una tradición acerca de los estudios de enmarcamiento o de framing que suele rechazar esta idea de Macomb de que la cuestión del framing es solamente una cuestión de agenda setting. O sea, Macomb trata de subordinar los estudios de framing a los estudios de agenda y esa operación es resistida por muchos investigadores que dicen que es otra cosa, que tiene su autonomía, que tiene su propia escala, su propia especificidad. No nos importa a nosotros ver esta cuestión, simplemente llegar a este punto en el cual no se trata solamente de los temas, sino también de los marcos. Sobre esto hay una tradición de investigación que es muy rica, la manera en que los medios informativos transfieren los marcos, los encuadres, la manera en la cual se piensa acerca de un tema público. Dice Macomb de una manera sugerente:
La atención explícita al segundo nivel del establecimiento de agenda sugiere además que los medios de difusión no solo nos dicen en qué tenemos que pensar, sino también cómo pensar sobre algunos objetos. ¿Podría tener esto como consecuencia que los medios de difusión a veces nos dijeran qué es lo que debemos pensar? Bueno, fíjense cómo se riza el rizo, cómo volvemos de alguna manera a la idea de los medios poderosos. Si los medios de comunicación, dice McCombs de una manera sugerente y tal vez polémica, tienen la capacidad de encuadrar la noticia y de esa manera orientar la interpretación que hacemos de los acontecimientos y los temas, ¿no estarían, en todo caso, estableciendo qué tenemos que pensar acerca de un tema? ¿No tendrían de una manera más rebuscada, más mediada, más matizada, la capacidad de establecer esto, que de alguna forma fue lo que diferenció el origen de la tradición de los efectos cognitivos? Esa frase de Cohen, bueno, puede ser que no tengan la capacidad de decirnos qué tenemos que pensar, pero investiguemos si nos dicen sobre qué pensar. McCombs nos dice, después de todo este recorrido, capaz que nos dicen también qué es lo que tenemos que pensar. Una idea polémica, una idea interesante para seguir pensando acerca de los efectos de los medios de comunicación.